Sí, mi mouse necesito siempre pasar mi computadora que no funciona el mouse. Ah, ¿Quién ha entrado? la- La blanca nomás. La blanca no, la blanca está. La blanca estaba toda conmigo nomás. Entonces. Yo estaba viendo la tele. Mamá, ¿estás colgando mi tablet? Sí. Ven. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el práctico 2. Ya habíamos visto la clase anterior algo acerca del acceso a datos, por lo menos cómo crear una base de datos desde Visual Studio, ¿sí? Ahora voy a compartirles el trabajo práctico número 2, que ya lo voy a estar subiendo en el aula, todavía no está subido en el aula, para que ustedes puedan tener acceso a él. No sé si han solucionado el tema eh, para poder acceder al aula. Me decían que tenían problemas algunos. No sé si pueden todos acceder ahora al aula en forma correcta y descargar los archivos. Y se puede entrar, por favor. Ok. Yo pude acceder sin problema, profe. Ah, bien, entonces ya se está solucionando el tema ese. Bueno, le compartimos el práctico. Bien, como les decía, entonces el tema de hoy es el acceso a los datos, ¿sí? En este práctico, el objetivo es conectar una base de datos utilizando estructuras que tiene las librerías de Visual Studio, ¿sí? Que tienen que ver con lo que es el dataset y el data reader, ¿sí? Estas librerías nos permiten conectarnos de forma más sencilla a la base de datos y poder realizar consultas y, y otras operaciones más. Bueno, que ustedes saben ya de la base de datos. Podemos insertar, podemos eliminar registros, podemos modificar. Hasta el práctico número 1 habíamos visto solamente la creación de clases y objetos, ¿sí? Y podíamos mostrar a través de una grilla una serie de datos, por ejemplo, ingresados, pero esos datos los teníamos disponibles siempre y cuando estemos dentro de la aplicación. Ya en caso que cerrábamos la aplicación, todo eso que ya estaba almacenado en memoria se limpiaba y bueno, ya perdíamos los datos, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es guardar todos esos datos en, en la base de datos. Bueno, aquí en el práctico número 2, la consigna general, bueno, es crear una base de datos utilizando SQL Server, ¿sí? Desarrollar los procesos de acceso a datos de la aplicación. Estos procesos pueden ser los comandos escritos directamente, ¿sí? El Visual Studio me permite escribir dentro del código, ¿sí? Directamente la sentencia SQL, o tenemos la posibilidad de utilizar procedimientos almacenados también, ¿sí?
Después dice, partiendo de la aplicación del trabajo práctico número 1, extienda su funcionalidad de acuerdo a los siguientes requerimientos. Bueno, tenemos que crear una base de datos denominada COMDEP MDF, ¿sí? En la clase anterior ya habíamos visto cómo generar ese archivo MDF, incluso habíamos, le había mostrado cómo se creaba una tabla con sus atributos, pero bueno, hoy vamos a volver a repasar todo de vuelta, ¿sí? Bueno, esto es de competencia deportiva. Desde el explorador de servidores de Visual Studio, las tablas a utilizar son las siguientes. Bueno, tenemos la tabla atleta con sus respectivos atributos. Ahí dice propiedades, pero bueno, en realidad son atributos, ¿sí? Porque estamos hablando de base de datos, no estamos hablando de clase. Tenemos lo que es competencia. Bueno, en sí estas tablas coinciden con las clases que habíamos definido en el práctico número 1, ¿sí? Tenemos la tabla atleta, competencia, categoría, disciplina, evento, usuario y roles. Dice, cargar manualmente la tabla de roles con los siguientes perfiles. Administrador, operador y auditor, ¿sí? Después en el punto número 3 dice desarrollar un módulo de gestión de usuarios con las funciones de ingreso, autorización y eliminación de datos, una AVM, ¿sí? Para gestionar los usuarios que van a entrar al sistema. Modificar el control de acceso a través de la pantalla login de manera que permita consultar los usuarios de la base de datos, obtener el rol que posee el usuario registrado y restringir los accesos según lo siguiente. Administrador, acceso al módulo de gestión de usuario. Y operador, acceso al módulo atleta y competición. Auditor sin restricción de acceso. ¿Sí? O sea, tenemos tres tipos de roles y ahí les indica qué es lo que puede hacer cada uno de ellos. ¿Sí? El auditor es el único que no tiene restricción de acceso. Entonces, tenemos que codificar, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, los roles y digamos las autorizaciones, los permisos que van a tener, digamos, para poder acceder al sistema. Después, en el punto 5 dice desarrollar un módulo de gestión de atletas con las funciones de ingreso, autorización y eliminación de datos, ¿sí? O sea, ahí tenemos que hacer la gestión de atleta, ¿sí? Una VM, seguramente vamos a sacar del menú principal. Bueno, no sé si hay alguna duda con las consignas. De todas maneras, vamos a ir desarrollando igual de a poco, ir viendo otros con algunos ejemplos, cómo vamos haciendo, sobre todo lo que es el tema de login, ¿sí? Ahí voy a Profe, dejar ¿qué esto. sería AVM? AVM es alta, baja en modificaciones. Por Ah, eso ok, hablamos gracias. de ingreso, actualización y eliminación de datos, ¿sí? Eso significa AVM. Acceso a datos. Bueno, acá ya habíamos visto en la clase anterior, habíamos creado un ejemplo en el Visual Studio, le había mostrado desde dónde ingresar para crear una nueva base de datos, ¿sí? Nosotros vamos al Visual Studio, abrimos esta sección que dice Data Source, ¿sí? A ver, antes voy a abrir el Visual Studio. Bueno, hasta que se abra ya vamos viendo, ¿sí? De la opción Data Source vamos a crear, esto está en el Server Explorer,
¿sí? En la opción Data Source, y podemos crear un nuevo, agregar un nuevo Data Source. Nos va a salir este cuadro de diálogo, ¿sí? En el cual permite elegir qué tipo de Data Source queremos utilizar. ¿Sí? Nosotros vamos a poner por defecto database. em, Nos preguntan qué modo que elijamos un modo de la base de datos, ¿sí? Ponemos que sea de tipo dataset, ¿sí? Porque podemos elegir el otro modelo también, pero bueno, son dos tipos de modelos que se pueden utilizar. Nosotros vamos a utilizar el dataset, ¿sí? Para las clases de Laboratorio de Programación 1. Elegimos un... Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la cadena de conexión, ¿sí? Entonces elegimos para poder generar nuestra cadena de conexión. Por ejemplo, acá nos va a salir una ventanita que por defecto siempre nos sale SQL Server, ¿sí? Acá, bueno, hay un ejemplo en el cual le salió Microsoft SQL Server Compact 3.5. Esa no es la opción para elegir, sino que vamos a elegir el Datasort SQL Server, ¿sí? Cambiamos, elegimos Microsoft SQL Server Database File, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar para generar nuestra base de datos. Esta base de datos es un poquito más limitada que ir directamente, que instalar un SQL Server y generar una base de datos, ¿sí? Por ahí este es un archivo de base de datos, pero bueno, para trabajar acá esto nos sirve, ¿sí? Esto en el caso que nosotros no tengamos instalado en un DBMS, ¿sí? Un administrador de base de datos, como puede ser Oracle o el mismo Microsoft SQL Server. Si nosotros elegimos la otra opción, Microsoft SQL Server, nos va a solicitar que tengamos instalado el motor de base de datos, ¿sí? Pero con Microsoft SQL Server Database Files simplemente crea un archivo y podemos trabajar en el Visual Studio sin tener instalado el motor de base de datos. Entonces elegimos esa opción, ponemos OK. A continuación nos va a preguntar la ubicación del archivo en caso que sea existente o nuevo. Nosotros es una ubicación nueva, así que vamos a elegir dónde queremos que se guarde, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ponemos ahí en ese cuadro de diálogo a dónde queremos que se guarde. Acá no existe, por ejemplo, esa base de datos pastelería.mdf no existe todavía, ¿sí? Pero ya le estamos indicando dónde va a ir almacenada nuestra base de datos. El punto .mdf es justamente el formato del archivo, ¿sí? Que es de tipo base de datos. Y bueno, ahí tenemos la opción de utilizar la autenticación de Windows para que tome el usuario de la PC, ¿sí? O de la máquina con la que estemos trabajando. O bien podemos poner la opción Use SQL Server Authentication para poner un usuario nuestro, ¿sí? Y una contraseña para esa base de datos. Acá por defecto vamos a utilizar la autenticación de Windows, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren tener un acceso más restringido, digamos, y manejar su propia base, su propio archivo de base de datos, pueden poner una autenticación de base de datos, ¿sí? Ahí, bueno, presionamos Test Connection para ver si todo está bien. Nos tiene que salir OK. Y bueno, finalmente en el botón OK. Ahí nos va a preguntar y nos va a decir que, que la base de datos pastelería.mdf no existe, ¿sí? Ahí nos pregunta si deseamos crearla, ponemos que sí. ¿Por qué no? Bueno, estamos recién creando nuestra base de datos, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestra base de datos creada.
ya tenemos nuestra cadena de conexión. Si se fijan donde dice connection string, esa cadena de conexión después nos va a servir para que en el proyecto podamos acceder a nuestra base de datos. Ahí me pregunta, bueno, después de presionar siguiente acá, me va a salir ese cuadro de diálogo que me pregunta eh, si, digamos, queremos vincular la base de datos al proyecto actual donde estamos parados, porque, bueno, a veces nosotros abrimos el Visual Studio, automáticamente se abre el último proyecto que hemos abierto, ¿sí? Si nosotros vamos a crear una base de datos, tenemos la opción de crear a la base por separado, digamos, y que no, esa opción no los vincula directamente al proyecto que nosotros estamos parados, ¿sí? Le podemos poner que sí si queremos que se vincule el proyecto, pero si no, le ponemos que no, ¿sí? Para vincularlo nosotros en forma manual en el momento que necesitemos la base de datos. Entonces ahí le ponemos que no. Después lo vamos a vincular ya en el momento que nosotros creemos el proyecto, todo eso, porque bueno, hasta ahora supongamos que no lo tenemos abierto, simplemente lo único que queríamos hacer es abrir el Visual Studio para crear la base de datos nada más. No queremos vincular nada todavía. Bueno, ahí ya se observa de que está la base de datos creada, ¿sí? Ahí nos dice una opción que dice guardar la cadena de conexión a la aplicación del archivo de configuración. Bueno, eso le ponemos que sí, que guarde, ¿sí? Y presionamos siguiente. Y ahí simplemente presionamos ya terminar, finish, para ya terminar con la creación de la base de datos, ¿sí? Si vamos al Server Explorer, podemos observar que ahí está nuestra base de datos creada, ¿sí? Y tenemos la carpetita tabla, donde podemos crear nuestras tablas, ¿sí? Bueno, ahí ya, hasta acá, ya creo que completamos un punto del práctico, en el cual nos dice, digamos, que tenemos que crear una base de datos. Bueno, ahora tenemos que crear las tablas del punto, ¿sí? Por ejemplo, atleta, competencia. ¿M? Así que acá tenemos que crear las tablas. Para eso, bueno, vamos a seleccionar la carpetita tabla, hacemos clic con el botón derecho y vamos a poner agregar nueva tabla. ¿M? Al presionar esa opción, nos aparece estas opciones en el cual este formulario en el cual podemos ingresar el nombre de la columna, el tipo de datos, si es entero, si es string, y ahí dice permitir nulos. Esto en la base de datos algunas veces nosotros no queremos que quede nulo, ¿sí? Entonces podemos ahí dejarlo sin la opción que sale por defecto, y la base de datos, si dejamos nulo, sí o sí nos solicita que tenemos que ingresar un valor, ¿sí? Bueno, por defecto, por ejemplo, las claves, no se permite nulo en las claves, pero en los demás atributos sí se puede dejar nulo, ¿sí? O sea, podemos poner ahí, marcar la opción esa en caso que nosotros queramos permitir que se ingresen valores nulos, ¿sí? No sé si queda claro hasta ahí la creación de las tablas. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Una vez que estamos acá, agregamos los atributos. Por ejemplo, estos son los atributos para la creación de la tabla usuarios, donde ponemos el ID, el rol, el apellido, nombre,
el username, el password, el email. Fíjense en los tipos de datos. Por ejemplo, para las claves son enteros y para lo que es el apellido, el nombre, utilizamos el tipo de dato varchar de longitud 50 de lo que está entre paréntesis, ¿sí? Es la longitud de la cadena, digamos, ¿sí? Podríamos usar char, digamos, pero hay un tipo de dato que es char. ¿Por qué usamos varchar, digamos? El varchar lo que tiene es una ventaja de que va eliminando de memoria, digamos, no ocupa toda la memoria, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen char de 50, automáticamente se reserva esa memoria para el char de 50 aunque esté vacío, ¿sí? En cambio, el varchar lo que hace es reservar la memoria, utilizar, digamos, la memoria solamente de lo que se está utilizando. Si ustedes en el varchar de 50 apellidos, supongamos, ponen solamente el apellido Torres. Torres tiene 6 caracteres como mucho, ¿sí? Y no se va a reservar la memoria para 50 caracteres, sino se va a reservar la memoria solamente para 6. ¿Sí? Si ustedes ponen char 50, se reserva para 50. O sea, que el varchar es mucho más efectivo en ese sentido. Por ahí se ocupa el char cuando son más pequeños. Por ejemplo, si queremos poner una bandera, verdadero o falso, podemos poner char 1, ¿sí? O char 2. Char 5 se utiliza, pero si queremos poner textos largos, siempre utilizamos el varchar. Fíjense que ahí el email, seleccionamos el permitir nulo, ¿sí? La tercera columna, permitir nulo, porque bueno, en ese es como que estamos haciendo que todos los datos sean obligatorios, salvo el email que es opcional, digamos, y podemos dejarlo en blanco, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las propiedades que tiene cada columna. Si se fijan en la segunda parte, digamos, de abajo, dice column property, tenemos las propiedades de cada columna. Ustedes seleccionan USR ID, vamos a tener las propiedades de USR ID. Por ejemplo, ahí podemos definir el tema de la identidad. ¿Qué quiere decir la identidad? El campo, como es clave, el USR ID, no se tiene que repetir, si eso ustedes ya lo saben, digamos, de que no se repiten los valores porque son justamente campos claves, ¿sí? Por ejemplo, el DNI de las personas o bueno, en este caso nosotros estamos definiendo que el ID del usuario, ¿sí? El identificador del usuario no se tiene que repetir, ¿sí? Si no estaremos violando la integridad referencial, digamos. Bueno, entonces ahí el user ID lo que podemos hacer al ser identificadores diferentes, podemos usar para que el propio sistema asigne un código para el usuario, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos especificación de identidad. Ahí cambiamos la opción esta, que por defecto dice que no. Ustedes le ponen que sí, ponen yes ahí, ¿sí? Si es identidad, yes. ¿Cómo queremos que esto lo que hace es asignar automáticamente un código al atributo clave? Identity increment dice que desde cada cuánto se va a incrementar, ¿sí? Y cada una unidad, si eso hay de 1 significa que se va a aumentar de 1 a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente. Y el inicio desde donde ustedes pueden empezar desde 1 o podrán empezar desde 10, por ejemplo, o de 100 si quieren, ¿sí? Eso significa cada uno de esas opciones, ¿sí? O sea, cada cuánto se va a incrementar y desde dónde, digamos, ¿sí? Desde 1, desde 2. Bueno, una vez que ya tenemos eso definido, esta tableta ya podemos hacer clic en la crucecita para cerrarlo, ¿sí?
Fíjense que todavía no tiene un nombre, dice DBO table 1 significa así. El de DBO es el esquema y table 1 es el nombre provisorio que tiene la base de datos por el momento, ¿sí? Si ustedes lo cierran, le va a salir ese cuadro de diálogo que le permite cambiar el nombre de la tabla, ¿sí? Dice elegir nombre, ponemos usuario, por ejemplo, ¿sí? Presionamos OK y ya tendremos creado nuestra primera tabla usuario con sus respectivos atributos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la creación de la cadena de conexión, ¿sí? Una vez que ya tenemos creado esto, como les digo, estas tablas, nosotros podemos tener en el Server Explorer varias bases de datos, ¿sí? Podemos crear pastelería o la competencia, o no sé, o el estacionamiento, bueno, también podemos tener varios archivos de base de datos, ¿sí? Independientemente del proyecto que tenemos parado, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos creada, vamos a entrar a nuestra solución, ¿sí? Y al entrar a la solución que ustedes tienen del trabajo práctico número 1, vamos al proyecto clases base y vamos a ir a hacer clic con el botón derecho sobre clase base y vamos a ir a donde dice propiedades, ¿sí? Esto es para crear la cadena de conexión. ¿Por qué en clase base, digamos? Porque, bueno, clase base justamente es del modelo vista controlador, digamos, de alguna manera esto representa al modelo, ¿sí? Clase base, y bueno, ahí es donde nosotros eh, consultamos los datos, creamos todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que el usuario no le interesa ver, ¿sí? Sino es lo que sería el backend, digamos, de nuestra aplicación, por decirlo así. Bueno, una vez que vamos a propiedades nos va a aparecer esta pantalla. Fíjense en la parte izquierda hay un menú que dice Application, Build, Event, Debug, Resource, Service. En la parte de Setting o Configuración, depende si tienen el Visual Studio en español. En Configuración seleccionamos, le va a salir lo que está en la parte de derecha, ¿sí? En donde ustedes ahí tienen el nombre de la cadena de conexión, ¿sí? Ahí donde dice Evalue está la cadena de conexión, ¿sí? Bueno, ahí solamente tienen que seleccionar esa parte y bueno, ya la cadena de conexión se genera sola, ¿sí? Para eso tienen que elegir la opción que dice Connection String, donde dice Scope Application, bueno, el valor ya se genera solito. Una vez que ya tenemos la cadena de conexión, bueno, a veces ahí, si no está el valor donde dice Evalue, vamos al botoncito que está remarcado y ahí tenemos que elegir el archivo de la base de datos desde donde lo guardamos, ¿sí? Siempre se recomienda que la base de datos, el archivo, se lo guarde dentro del proyecto, porque si después nosotros cambiamos de ubicación o supongamos que pasamos nuestro proyecto a otra máquina o algo, el archivo es como que no, capaz que lo dejamos en cualquier carpeta, entonces eso tienen que tener en cuenta bien el tema de la ubicación del archivo del MDF, ¿sí? Siempre traten de guardarlo dentro del proyecto en el cual se va a utilizar.
Bueno, acá nada, simplemente nos pregunta el acceso para esa base de datos. Una vez que ya nosotros lo ubicamos el archivo, como usamos la autenticación de Windows, no tenemos que poner ninguna clave y presionamos OK. ¿Mm? Bien, eso bueno, era para vincular al proyecto y crear la cadena de conexión. Profe, Sí. ¿será que es recomendable primero crear el proyecto y luego la base de datos? No, Digo, no nos porque, ahorramos estos pasos, digamos, de vincular, ¿no? Si cuando ya creamos la base de datos ya tenemos el proyecto y lo elegimos ahí al principio. claro, si seleccionamos la opción que ahí nos dice que sí, sí se vincula al proyecto, ya nos ahorramos sí de hacer estos pasos. Sí, o sea, por eso tienen las dos formas de hacer, pero a veces es conveniente hacerlo en forma independiente como para tener más control del proyecto, ¿sí? Ah, bien, bien. Entonces nosotros Profe, generamos nuestra propia cadena, ¿sí? pero en caso de que nosotros podamos ocupar la base de datos en otro proyecto, ¿es mejor vincularla o como dice el compañero, dejarla en el mismo proyecto? En el caso que queramos usar la base de datos para dos proyectos, la misma base de datos, sí se puede hacer eso. Pero bueno, hay que copiar el archivo. Ahí tenemos que ver el tema del archivo. Si vamos a usar la misma base de datos para dos aplicaciones diferentes, seguramente van a compartir una ubicación del archivo, ¿sí? Donde va a estar guardado físicamente. Y si va a estar dentro de un servidor, por ejemplo, ¿sí? Podrá estar dentro de un servidor y ustedes tener dos aplicaciones diferentes que comparten la misma base de datos. La cadena de conexión, bueno, ahí se genera la cadena de conexión y cada proyecto generará su propia cadena, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Sí se puede hacer eso. No sé si contesté a la pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, acá una vez que ya hemos creado la base de datos, como bueno, en realidad esta parte tendría que haber sido antes, podemos agregar datos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, con show table ahí podemos agregar datos a la tabla, ¿sí? Por ejemplo, roles, abrimos y nos aparece esa tabla vacía al principio, ¿sí? Si nosotros hemos elegido la identidad, o sea, que sea identidad el role ID, entonces directamente escribimos la descripción y el role ID solo se tiene que enumerar, ¿sí? Eso podrían, bueno, ir probando. ¿Ve? O sea, ahí no les deja de agregar a ustedes la numeración en forma manual. Solamente van a poder agregar la descripción nada más. Administrador, repositor, pastelero, comprador, vendedor, cajero, por ejemplo. Eso colocan ustedes y a medida que van colocando se va agregando un role ID en forma automática, ¿sí? Porque pusimos la propiedad de identidad. Si no ponemos esa identidad, sí tendremos que agregar en forma manual, ¿sí? Por lo general siempre se recomienda que pongan eso a menos que sea algún ID específico, como ser el DNI, por ejemplo, que algunas tablas, por lo general las tablas personas, siempre toman el DNI o el QUIC como campo clave, ¿sí? Entonces en ese caso no podemos poner la identidad porque necesitamos agregar en forma manual los códigos. Bueno, cargamos los datos en la tabla, como les dije hace rato, bueno, ponemos show table y bueno, vamos agregando los atributos correspondientes, ¿sí? Bueno, ahora, qué es lo que hacemos? Ya ahora acá tenemos que trabajar con el tema de los ABM que piden el práctico, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver el tema del ABM usuario. Ya tenemos creada la base de datos. Ya tenemos creada nuestra cadena de conexión, ¿sí? Desde clase base.
Nos vinculamos con el archivo pastelería MDF. Bueno, acá tendríamos que diseñar un ABM, un formulario. ¿Sí? Para eso vamos a ir a Vistas, al proyecto Vistas. Clic en el botón derecho, agregar nuevo ítem. ¿Sí? Como ustedes ya saben cómo crear un formulario. Y le vamos a poner el nombre FRM usuario, ¿sí? Al formulario. Y acá vamos a crear un formulario similar a este, ¿sí? En el cual usamos label, textbox, ¿sí? Podemos usar combo box para hacer el tema de los roles. Ponemos un botón guardar. Y bueno, después si ustedes quieren ya ponen esos separadores, esos cuadritos, digamos, ¿sí? Que sirven como indicadores. Ya eso es personal, cada uno puede hacerlo como guste, digamos. ¿Sí? Lo importante acá es poner las entradas, ¿sí? De texto con sus respectivos labels, ¿sí? Y el botón guardar, que es lo más importante por el momento. Esto sería como para dar de alta a un usuario, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer acá? Entonces, una vez que estamos dentro de lo que es el formulario de usuario, vamos a crear una clase que se llame trabajar usuario, que va a estar dentro del proyecto clases base, ¿sí? Creamos trabajar usuario para poder, ese trabajar usuario va a vincular lo que es la base de datos con el formulario, ¿sí? Que va a ver el usuario, digamos. Entonces vamos a crear trabajar usuario. No nos olvidemos de las referencias, ¿sí? Ustedes ya tenían hecho la referencia a, digamos, en el caso del proyecto Vistas, al proyecto clase base. Pero acá tenemos que tener en cuenta que para si queremos utilizar el tema de los datos, tenemos que hacer referencia a los paquetes System Data y System Data SQL Client, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que agregar acá? Dentro de nuestra clase de trabajar usuario, fíjense que estén viendo lo que es decir, que diga que es clase pública, trabajar usuario, porque a veces sale clase trabajar usuario solo. Vamos a crear un método que sea del tipo data table, ¿sí? List roles. ¿Qué es lo que nos va a devolver este list roles? La idea es que nos devuelva un data table, una estructura data table, ¿sí? Para poder trabajar con ese tipo de tabla. Lo que va a contener es el resultado de la consulta que nosotros realicemos dentro de la tabla, por ejemplo, roles, ¿sí? Acá ya lo que queremos hacer es traer los datos de la tabla de roles, ¿sí? Para ser mostrado, por ejemplo, en ese combo box que habíamos definido acá al principio, donde dice rol, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que agregar es SQL Connection, creamos una instancia de SQL Connection, ¿sí? Y le vamos a poner el nombre CNN. Y bueno, tenemos que poner, como ya tenemos creada la cadena de conexión, tenemos que usar default connection, ¿sí? Para eso, bueno, hacemos referencia a donde se encuentra esa default connection, que es clase base, property, setting, default. Es la ruta donde nosotros fuimos a crear la cadena de conexión, ¿sí? Eso es lo que tienen que colocar ahí entre paréntesis para indicarle a dónde se va a conectar el SQL connection, ¿sí? Es el definir la conexión, digamos.
Vamos a utilizar una instancia del SQL command para definir ya el comando SQL para realizar una consulta, ¿sí? Dentro de este variable cmd del tipo SQL command, vamos a asignarle la consulta de la base de datos que estamos haciendo en roles, ¿sí? Fíjense que ahí dice select asterisco from roles, ¿sí? O sea, obtener todos los datos de la tabla roles. Eso, el resultado de eso se va a guardar dentro de cmd a través del parámetro command text. Bueno, tenemos que definir cmd command type, ¿sí? Ahí tenemos que indicarle que command type punto texto. A cmd connection le agregamos la conexión que hemos definido, ¿sí? Esto para que, bueno, ya se pueda realizar la conexión y poder realizar la consulta. Ejecutamos la consulta una vez que ya tenemos esto. Ya le pasamos al SQL command la consulta que queremos hacer y la conexión. Entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar la consulta ahora. Esto lo realizamos a través de un SQL Data Adapter, ¿sí? Definimos una variable, una instancia, y le pasamos nuestro SQL command, ¿sí? Que en este caso es lo que hemos definido arriba. Esto nos va a permitir ejecutar la consulta. Ahora, una vez que ya tenemos ejecutada la consulta, ¿qué hacemos con esos datos? Con esos datos lo almacenamos en un data table, ¿sí? Para eso definimos una variable dt, que es una instancia de data table, ¿sí? Para que nosotros podamos cargar los datos que hemos obtenido ejecutando el SQL Data Adapter, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos a través del comando fill, ¿sí? Que significa cargar, cargamos el resultado en esa data table. Y finalmente retornamos esa data table, ¿sí? O sea, esa data table va a ir a quien lo llame, digamos, ¿sí? En este caso podemos hacer que el combo box llame a este método, ¿sí? A esta función, digamos, obteniendo un conjunto de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar al combo box para ver cómo vamos a llamar a este método list roles, ¿sí? Vamos a ir al formulario, ¿sí? Acá ya vamos al proyecto vistas, vamos al formulario que habíamos creado, entramos al código del formulario, ¿sí? Y ahí vemos que hay un método, ¿sí? Que ya está automáticamente se crea, digamos, cuando vamos a crear el formulario, que es frm usuario -load, ¿sí? Que significa esto, digamos, que este método se ejecuta cada vez que carga el formulario, o sea, cada vez que nosotros abrimos el formulario, y nomás automáticamente carga todo lo que se le indica, ¿sí? Entonces ahí podemos trabajar con el tema del combo box ese, ¿sí? Ahí podemos llamar al método ese que habíamos definido anteriormente, que es listRoles, ¿sí? Ahí estamos en el método load, ¿sí? Ponemos load combo roles, que es una función, ¿sí? Que vamos a definir más abajo, ¿sí? Donde está encerrado con un cuadrito ese, que es del tipo privado, load combo role, y no devuelve nada, digamos, ¿sí? Simplemente se ejecuta nada más. ¿Para qué hacemos este método? Es
para poder cargar los valores de esa consulta que habíamos visto hace rato en trabajar usuario, ¿sí? Y cargar el combo box. Donde ese combo, bueno, ya CMB role, porque ese es el nombre del combo este, ¿sí? De que dice role. Su nombre es CMB role, ¿sí? CMB role ID. Entonces, bueno, ponemos CMB role ID punto display member, ponemos role de script. Role de script es el atributo, ¿sí? Del rol. Y dice CMB role ID value member es role ID, que es el atributo que hemos creado en la base de datos. En mi tabla de roles. Después acá dice CMB role ID punto data source, y acá le asignamos lo que es trabajar usuario punto list roles. Ahí tienen que tener en cuenta que sí o sí tienen que poner esa referencia que dice using clase base arriba, ¿sí? Porque esa no está por defecto. Más allá que nosotros hayamos puesto hayamos agregado la referencia a clase base, cuando cada vez que generamos un código, abrimos una ventana, no sale ese using clase base. Hay que ponerlo, porque si no, trabajar usuario no nos va a aparecer, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya está agregado, aparece trabajar usuario. Hacemos clic en punto y van a salir todos los métodos que tenemos en trabajar usuario. En este caso tenemos un solo método, así que sale listar roles, ¿sí? Que es la que hemos definido acá, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se perdió? Un profe va de 10. Bien. Bueno, ahí ya tendrá que cargarse el combo box, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo, digamos, ya ejecutando el formulario. Ya cargaría todos los roles que están cargados en la base de datos, ¿sí? Bueno, esta funcionalidad lo que vamos a hacer ahora es para dar de alta a un usuario, ¿sí? Hace rato, dentro de trabajar usuario, habíamos hecho lo que era para cargar los roles, ¿sí? Ahora vamos a crear un nuevo método dentro de trabajar usuario. O sea que trabajar usuario va a tener muchos métodos, ¿sí? Está el cargar combo, digamos, y ahora está este insertar usuario, ¿sí? Esto nos va a permitir insertar un usuario en nuestra base de datos. Para eso vamos a definir, bueno, nuevamente SQL Connection, ¿sí? Y definimos una instancia, ¿sí? Que se va a llamar CNN. Ponemos la ruta default connection. Definimos un SQL command, una instancia. Y acá cuenta poner select, como hicimos hace rato, vamos a poner el comando, ¿sí? Insert into. Ustedes, esos comandos SQL yo creo que lo deben conocer. Ponemos insert into usuario, bueno, y ponemos todos los atributos y los valores que vamos a obtener, ¿sí? Fíjense que los valores que vamos a insertar están expresados como arroba, rol, arroba app, arroba nom, arroba email, arroba uso, arroba pass. Esos son seguramente parámetros que vamos a tener que pasar, ¿sí? Cuando llamemos. Bueno, en este caso estamos pasando, fíjense en el parámetro que tiene insert usuario, es
una variable de user de tipo usuario, ¿sí? Bueno, entonces eso arroba rol seguramente se van a tener que asignar en algún momento tomando al valor de los textbox, ¿sí? De los textbox que tenemos en nuestro formulario, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cmd.parameters, ¿sí? Usamos parámetros para poder agregar valores. Agregar add with value, dice, ¿sí? Y pasamos los parámetros a eso, ¿sí? Que es arroba rol user.rol id, ¿sí? Ahí estamos diciendo que ese valor que estamos a nosotros que tenemos con una antelación del arroba, ¿sí? Se va a insertar en lo que es, o por lo menos se va a crear la instancia de user, ¿sí? Tenemos definido ahí un objeto de user. Se va a crear esa instancia y se van a asignar los valores que nosotros vayamos ingresando en los textbox, ¿sí? Bueno, ahí abrimos la conexión y ejecutamos el comando del SQL command, ¿sí? Luego cerramos la conexión. Bueno, ahí lo que tenemos ahora ya creado lo que es insertar usuario, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para llamarlo. Acá vamos a ver mejor el tema del asterisco, de los parámetros esos que están asterisco rol, asterisco ape, ¿sí? De dónde, cómo hacemos para tratar eso. Bien, volvemos al formulario usuario, ¿sí? Vamos a crear en el botón ese que habíamos creado, a ver si puedo volver de nuevo al formulario. Bueno, el formulario acá dice guardar, ¿sí? Si nosotros hacemos doble clic sobre guardar, se va a abrir automáticamente esta parte del código que dice btn save user click, en el cual acá vamos a poner qué evento se va a ejecutar, ¿sí? Cuando hagamos clic en guardar. Para eso vamos a definir un objeto del tipo, vamos a crear una instancia o user, ¿sí? De tipo usuario, en el cual vamos a insertar lo que nosotros tenemos en nuestro formulario, ¿sí? Por ejemplo, a user role ID le vamos a asignar lo que seleccionemos del combo box, a apellido, lo que tenía el valor de nuestro textbox, ¿sí? Que tiene que ver con el usuario, y lo mismo con el nombre, con el email, con el username y con el password. Bueno, y ahí está lo que le decía, ¿sí? Nosotros necesitamos un objeto, pasarlo a insert usuario que definimos en trabajar usuario para que pueda insertar finalmente en la base de datos, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es supongamos una vez que abrimos el formulario y escribimos, seleccionamos el rol, escribimos el apellido, el nombre, etcétera, todo esto se asigna en un objeto OUser. Ese OUser es pasado al método insertar usuario, ¿sí? O sea, vamos a volver acá. Acá está insertar usuario, tiene como parámetro un parámetro user, que es el tipo usuario, que es el que estamos pasando del formulario, ¿sí? Una vez que tenemos eso, eh, dice insert into, bueno, usuario, se toman los valores, pero ahora, ¿qué es el valor asterisco rol, digamos, sí? Entonces ahí abajo se indica cómo se van a tratar el tema de los parámetros, ¿sí? Justamente se asigna user role ID, por ejemplo, al asterisco rol, ¿sí? User apellido,
al asterisco ape, ¿sí? Bueno, y así se va obteniendo los valores. Ahí me está diciendo cómo se van a tratar el tema de los parámetros, ¿sí? No sé si queda claro eso o ahí alguno se perdió en el tema ese. No es muy difícil. Siempre en estas partes que tienen parámetros, el CMD parameter indica cómo van a ser tratados esos parámetros, ¿sí? Y siempre los parámetros, cuando escribimos un código en SQL Server, tiene adelante una arroba. Bien, hasta ahí ya tenemos la funcionalidad dar de alta a un usuario, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que es ya cómo cargar una grilla, un data grid view, ¿sí? Recordemos que nosotros vamos a tener una grilla, ¿sí? Podemos tener una grilla en la cual va a listar todos mis usuarios, supongamos, ¿sí? Y de ahí ya podemos sacar los botones que es nuevo, modificar o eliminar, ¿sí? ¿Cómo haríamos esta grilla, digamos? Dentro de trabajar usuario, nuevamente, vamos a crear un tercer método, que en este caso es el método list usuarios, ¿sí? Bueno, acá como hicimos en los otros métodos anteriores, definimos la conexión, que eso ya es automático. Definimos lo que es el CMD, que vamos a utilizar un comando CMD, pero acá cambia, ¿sí? Donde dice para poder obtener el select. Dice select. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es, fíjense que hay un signo más igual, ¿sí? Ese signo más igual es como que está uniendo, digamos, la cadena con select, por ejemplo, ¿sí? O usar apellido con la línea anterior, ¿sí? Eso es lo que hace ese signo más o igual, digamos, es como que va concatenando de alguna manera. Eso es para no escribir todo junto en una sola línea, digamos, ¿no? Aunque se puede escribir todo en una sola línea si ustedes quieren, ¿sí? Acá lo que dice es select role script como rol, bueno, eso ya ustedes, eso se habrán visto en base de datos que cuando ponen ese as role, rol es el nombre de la columna, ¿sí? Usar apellido como apellido, usar el nombre como nombre, usar el username como usuario y usar el password como contraseña. Usar el mail como mail, user ID no tiene estas etiquetas, queda así nomás. Y bueno, desde usuario como U, ¿sí? O sea, ahí le ponen etiquetas para que no tenga que manejarse con la tabla usuario, ponen directamente una etiqueta, digamos, o así, una etiqueta que sea U, digamos, ¿sí? Cuando hagamos referencia a U, estamos haciendo referencia a usuario, ¿sí? Ahí hacen un tipo unión, digamos, o se podría hacer un inner join, bueno, en este caso hacen un left join, ¿sí? Es más que nada para relacionar a las tablas, ¿sí? Porque acá lo que queremos obtener es el listado de usuarios con su respectivo rol. Y recordemos que usuario está en una tabla y rol está en otra tabla, ¿sí? Entonces, ahí hacemos la unión con la tabla roles, como R ponen ahí, ¿sí? On, o sea, donde el rol ID de la tabla roles
sea igual al rol ID de la tabla usuario, ¿sí? Es una típica consulta que se hace cada vez que queremos hacer una unión entre dos tablas, cuando trabajamos en SQL Server, ¿sí? Eso, si quieren, lo pueden ver después, el tema de las uniones. Eso se llama, esa es una unión lo que están haciendo ahí, ¿sí? Después lo pueden googlear, digamos, cómo viene el tema, o si lo han visto en base de datos, ya lo deben saber, el tema de las uniones, ¿sí? Porque, bueno, eso no incumbe de lo que es la materia, nosotros vamos a hablar de lo que es el command text, ¿sí? Ahí, bueno, están todo concatenado, como les decía, para no tener que escribir todo en una sola línea. En CMD command type elegimos que sea tipo text y le asignamos la cadena de conexión al comando SQL command. Al igual que hicimos en los otros métodos, ejecutamos con la consulta con SQL adapter, ¿sí? Le asignamos el CMD. Y finalmente, bueno, vamos a asignarle al data table, ¿sí? Con el comando fill, tal cual como habíamos visto en el método anterior, cuando estábamos cargando el combo box, ¿sí? Por ejemplo. Esto es prácticamente lo mismo que hicimos que cuando se cargó el combo box. Si se fija, no hay mucha diferencia, ¿sí? Solamente que la consulta es un poquito más larga. Y eso nada más. Es prácticamente lo mismo. Bueno, ahora volvemos al formulario usuario, ¿sí? Volvemos nuevamente al FNM usuario load, donde habíamos cargado hace rato el tema de los combox, y vamos a llamar acá al load usuarios. Ese load usuario es la función que vamos a crear en este FNM usuario, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Creamos, ponemos que está encerrado en un cuadrito más grande, dice private void load usuarios, ¿sí? Esa dice DGW usuario datasort, es la grilla, ¿sí? Y nosotros vamos, no sé si lo tengo por acá, es esa grilla, hay que agregar una grilla. Esa grilla se llama DGW usuario. Cuando ustedes crean una grilla, automáticamente, ¿sí? Bueno, le ponen un nombre, presionan un puntito y le va a aparecer la opción Data Source. ¿Qué vamos a asignarle a ese Data Source? El método que habíamos creado anteriormente, ¿sí? En list usuario, de acá en la clase base. Le asignamos y bueno, acá ya nos va a devolver todos los datos que se consultó ahí, ¿sí? Y bueno, ya nos tendría que cargar la grilla entonces, ¿sí? Si se fijan ahí, ahí están los datos cargados en la grilla, ¿sí? Y si nosotros agregamos o damos de alto un usuario, tendría que, bueno, refrescarse en la grilla. Bueno, dice funcionalidad de ABM usuario, alta de usuario, visualiza en grilla. Acá lo que tenemos que agregar para que se visualice en la grilla, si nosotros lo dejamos así nomás, cada vez que guardemos un usuario no se va a refrescar en la grilla, ¿sí? No se va a refrescar automáticamente solo, sino que a menos que nosotros cerremos la aplicación y volvamos a abrir, recién va a salir. Supongamos que quiero agregar ahí apellido, no sé, a mí me agrego Castillo, César, bueno, pongo mi email, guardo, se va a guardar en la base de datos, pero la grilla esa, bueno, va a seguir apareciendo ahí Alberto y López, no va a aparecer mi usuario, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que agregar dentro del botoncito este cargar, ¿sí? En su evento, en guardar, hacemos doble clic en guardar. Ahí tenían, bueno, toda la partecita que habíamos hecho hace rato que insertaba un usuario. Ponen el comando load usuario, ¿sí? Load usuario para que llame nuevamente a este, que es el que carga al Data Grid View, ¿sí? Para que la cargue actualizada ya.
¿Hasta ahí está claro o hay alguna duda? Bueno, si ustedes tienen alguna duda me cortan y bueno, volvemos a explicar. Vamos bien, profe. Bien, bueno, y ahí se fijan que allá hay un tercer registro que se agregó con el botón guardar y automáticamente se refresca la grilla, ¿sí? Porque dentro del botón guardar también está el LOAD, el LOAD de usuario. ¿Mm? Bien, ahora vamos a ver el tema de la búsqueda o la consulta, ¿sí? Volvemos a trabajar usuario y vamos a crear un método que se llame search usuarios. Le vamos a pasar ahí un patrón, digamos, de tipo cadena. Y vamos a poner un parámetro que diga string ese pattern, que va a ser el patrón de búsqueda, ¿sí? Hacemos lo mismo que hicimos en los otros métodos, definimos la conexión, el SQL command, ¿sí? Escribimos el comando que queremos. Select, bueno, acá queremos role description, usar el apellido, el nombre, el usuario, bueno, todo lo que nosotros queremos es prácticamente un copy-paste de lo que era el tema de la grilla, pero acá tenemos que agregar lo que está marcado con rojo, ¿sí? El where, el where que me indica la condición de esa consulta, ¿sí? Por ejemplo, que ese apellido sea igual al patrón que nosotros estamos mandando como parámetro, ¿sí? Fíjense que acá nuevamente usamos el arroba pattern, ¿sí? El like es un comando de SQL Server que quiere decir que es un operador para comparar cadenas, ¿sí? No se utiliza el igual, sino se utiliza el like. El igual se utiliza más que nada para los números. Más allá que a veces funciona, pero no es recomendable usar el igual, ¿sí? Se utiliza el like. Además, con el like nos permite utilizar el tema de comodines, todo eso, ¿sí? Bueno, entonces ponemos acá que queremos que el apellido sea igual, coincida con el patrón que nosotros estamos ingresando, ¿sí? Eso nada más sería lo único que cambia acá. Y bueno, después del CMD comentario lo mismo, la conexión le asignamos al CMD la conexión y vemos, así como hace rato cuando teníamos que hacer otra búsqueda de los roles, acá también tenemos que hacer referencia a lo que es el arroba pattern, ¿sí? En el arroba pattern le asignamos el valor del parámetro ese y fíjense que le agregan los comodines, ¿sí? Que esos comodines son esos porcentajes que ustedes ven ahí, son comodines. O sea, ¿para qué esos comodines? Es para que en el caso que, bueno, por ejemplo, yo busco a todos los apellidos que comienzan con C. Entonces, si yo pongo la letra C solita, me van a salir todos los apellidos que comienzan con C. Porque si yo no pongo comodines y yo pongo C, el sistema va a buscar un apellido que sea C y no va a existir, bueno, no te va a dar ningún resultado, ¿sí? Por ejemplo, bueno, mi apellido es Castillo. Si yo pongo CA nada más, con poner CA ya va a aparecer Castillo, va a aparecer, no sé, otro apellido que comience con K, por ejemplo, o Cas, ¿sí? Castro, por ejemplo, ya va a aparecer ahí, Castillo, Castro, ¿sí? Eh, Solamente poniendo CA. No voy a tener que poner Castillo mismo para que aparezca Castillo, pero si yo no pongo los comodines, eso, los porcentajes, sí voy a tener que poner entero ahí el apellido para que coincida, ¿sí? Si no, no va a coincidir nunca. Bueno, siempre se utiliza con el tema de esos comodines para hacer una búsqueda más fácil, digamos, para el usuario. ¿Mm? Bueno, luego ejecutamos la consulta
y lo mandamos a un datatel como hicimos con todos los métodos anteriores, que era para el combo box y el tema de la consulta, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un botón buscar y vamos a agregar un textbox que sea para que va a ser el patrón, ¿sí? A ese botón le ponemos btn search, ¿sí? De nombre y hacemos doble clic. Hacemos doble clic. Nos va a aparecer el espacio para colocar el código. Es el textbox que pusimos. Le vamos a poner txt pattern, ¿sí? Apretamos, ponemos el puntito. Nos va a salir la opción text. Sea distinto a blanco. Si es distinto a blanco, o sea que si acá es si se ingresó a algún texto, ¿sí? No dejamos el espacio en el texto en blanco. Recién llamamos al método de usuario data source, ¿sí? En el cual le vamos a asignar, perdón, a la grilla de GW usuario data source le vamos a asignar el datatel que obtengamos de search usuarios, ¿sí? Ahí pasamos el txt-pattern.text. En caso de que sea blanco, supongamos, ¿sí? Que no pongamos nada, automáticamente carga la grilla completa, ¿sí? Van a salir todos los usuarios. Loa de usuarios. Por eso llamamos ahí a loa de usuario. Porque a veces suele suceder que nosotros ponemos, por ejemplo, bueno, voy a poner el apellido para buscar el apellido Castillo, supongamos, ¿sí? Voy a poner Cas. Entonces ahí el código va a tomar la primera opción, ¿sí? ¿Es distinto de blanco? Sí, porque ahí dice Cas, ¿sí? Entonces va a ir a buscar en search usuarios y va a mandar en txt pattern, va a ser Cas. Va a ser Cas y si vamos al método, acá donde dice where puede ser apellido, like pattern va a ser Cas, el patrón. Pero bueno, recordemos que está con los comodines, ¿sí? Ahí. En caso que esté en blanco, bueno, supongamos que ya busqué, hice mi búsqueda. Bueno, ahora voy a borrar del filtro ese cast, ¿sí? Borro y pongo buscar y me va a tener que traer toda la grilla completa, ¿sí? Eso ya ahí volvería a buscar dentro del btn ser click, ¿sí? Preguntaría si el patrón de texto es distinto de blanco, entonces si es blanco se va a ir a cargar todos los usuarios, ¿sí? Loa de usuario. Bueno, eso sería el tema de la búsqueda, chicos. No sé si quedó claro. Sí, profe. A mí también, profe. Bueno, ahora tenemos mostrar los valores de una fila seleccionada de la grilla. Hasta ahora, acá supongamos no teníamos, por ejemplo, está seleccionado el usuario Castro Juan, que tiene un rol de repositor. Pero en la parte derecha, donde dice datos del usuario, no se muestra nada, ¿sí? La idea sería de que ustedes cada vez que seleccionen a Castro Juan, automáticamente se muestre en la parte derecha los datos de él. O sea, en el apellido aparezca Castro Juan. Eso le va a servir más en el futuro cuando tengan que modificar y eliminar también, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, para eso vamos a utilizar lo siguiente, que es dentro de lo que es el formulario usuario. Esto es sencillo, digamos, ¿sí? Vamos a utilizar el método
current cell change, ¿sí? De la grilla, ¿sí? Tenemos la grilla que se llama DGW usuario, tiene ese método que nos permite que cada vez que seleccionamos un registro, captura el valor de ese registro, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, poner cmevent role id select value, dice DGW usuario current row cell y seleccionamos el nombre de la columna, si en este caso role id, por ejemplo, value to string, todo se pasa a cadena. ¿Mm? Ustedes lo pasan al valor que sea conveniente, digamos, ¿sí? Bueno, lo mismo para usr_apellido.text, le asignamos el valor de la grilla seleccionado, ¿sí? Ahí le especifican cuál, apellido, por ejemplo, el valor, y bueno, también ahí se lo pasa, se lo convierte a cadena. Todo se lo convierte en cadena en sí porque, bueno, en realidad los valores que tenemos nosotros son automáticamente, por defecto, en valor de cadena, ¿sí? De caracteres. Bueno, eso es más sencillo, ¿sí? Esto esto todo lo hacemos sobre el modelo vistas, no tenemos que ir al trabajar usuario, lo hacemos sobre vista. Simplemente tenemos que seleccionar la propiedad current cell change. Ahí lo voy a mostrar un ratito a ver cómo es. Bueno, acá tenemos el proyecto. Supongamos que tenemos, acá no tengo un formulario, voy a crear un formulario. Windows Form. Le voy a poner usuarios. Bueno, acá voy a agregar un Data Grid View. Bueno, en este caso tener que cargar, tener que hacer toda la operación y todo eso, ¿sí? Lo que les quería decir más que nada es que ustedes para abrir el método Current Cell Change tienen que venir acá en la grilla y fíjense que acá en las propiedades, ¿sí? Donde dice Properties hay acá donde dice Eventos, ¿sí? Entonces ahí están todos los eventos, digamos, que tiene cada uno de los distintos elementos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Entonces, para pasar al código, ustedes tienen que buscar current cell change, por ejemplo, luego lo busquemos por acá, acá está, ¿ves? Acá, y automáticamente presionan, hacen doble clic directamente sobre él, ¿sí? Y aparece acá en usuario, Data Grid View, donde tenemos que escribir todo el código ese para poder asignar, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Eso lo quería mostrar porque, bueno, eso en la Sí, profe. diapositiva por ahí no aparece. ¿Mm?
Bien. Eso sería todo, digamos, para el práctico 2. ¿Sí? Con esto ya podrían desarrollar el práctico número 2. Hasta ahí llegaríamos con este práctico y después, bueno, ya vamos muy avanzando. Bueno, en el práctico 2 creo que tenían una opción más que tenían que ustedes, bueno, además de hacer todo lo que yo les mostré, tenían que eh, desarrollar el módulo gestión de atletas, ¿sí? Con las funciones de ingreso, actualización y eliminación. O sea que tienen que hacer el tema de usuario y el tema de atleta. O sea, en su mismo menú principal que ya han creado en el trabajo práctico 1, pueden agregar ahí el tema de la gestión de atletas, la gestión de usuarios. Y bueno, a partir de ahí ya van saliendo las pantallitas correspondientes para hacer el ABM, ¿sí? El ABM lo pueden hacer como yo les mostré, digamos, haciendo una grilla y al costado el formulario, bueno, que les permite, o como ustedes prefieran, siempre y cuando haga las operaciones requeridas. Bueno, en principio este práctico sería para ser presentado dentro de 2 semanas, ¿sí? No sé qué le parecería para el 20 de mayo. Sí, profe. Bueno, entonces lo vamos a poner para esa fecha. Profe, la, Perfecto. la diapositiva que presentó hoy, ¿esa la va a subir en el Drive? Eso lo voy a subir, sí, en el Drive y en el aula. Ah, bien, gracias. En realidad el Drive que había creado era porque no podían acceder, para los que tenían problemas. Pero si ya se solucionó, lo voy a subir en el aula, pero por ahora lo voy a subir en las dos partes. Bien, chicos, ¿hay alguna duda más con respecto al práctico? A ver, ahí voy a capturar la asistencia. Profe, yo Profe, tengo una duda. Oh, bueno, ¿Sí? Martín, ¿cómo quedas? gracias. No, profe, era para mañana para subir el archivo del trabajo uno. Sube uno solo nada más, ¿no? De cada grupo. Sí, Ah, bien. Cero. Gracias. si alguien más quería preguntar algo. Yo tengo una duda con el punto 8 del trabajo práctico uno. Sí, decime. ¿Qué duda tenés? Hay que crear 3 formularios, ¿puede ser? Uno para categoría, otro para disciplina y otro para participantes. ¿O cómo sería? A ver, para que abra el práctico.
El punto número 8, me El dijiste. 8, sí. Desarrollar las funciones de ingreso de datos, formulario que permitirá realizar el alta categoría, disciplina y participante. Sí, en realidad acá lo que tienen que hacer ustedes, bueno, como en el mismo menú principal, podrían poner ya la gestión de, supongamos, de categoría, la gestión de disciplina, la gestión de participantes. Entonces, cada uno de esos tiene su pantallita, digamos, de gestión, ¿sí? Y ahí adentro pueden ir ya las grillas y los respectivos formularios para su ABM, para más adelante, ¿sí? En el práctico 2 no se les pide eso, pero ya más adelante van a tener que realizar de todo, ¿sí? Cuando dice acá desarrollar las funciones de ingreso de datos, solamente es el formulario con sus textbox nada más, ¿sí? No, no se lo está pidiendo todavía que hagan, que funcione, nada de eso. Solamente ahí dice claramente que permite capturar los valores de los textbox, ¿sí? Y almacenarlo en un objeto. Sí, tienen que hacerlo para lo que es categorías, disciplinas y participantes. Serían tres pantallitas. Y lo pueden O poner sea ustedes en el que, menú, gestión de categorías, gestión de disciplinas, gestión de participantes, o como ustedes decidan, digamos, que sea claro. o sea que una vez que entra al sistema, va a tener esos menús. Claro, yo el otro día le había mostrado un menú. Bueno, ustedes pueden ponerlo si quieren con botones, o si quieren pueden ponerlo con el menú este que yo le había mostrado el otro día. Ahí les vuelvo a mostrar. Que es el menú strip, ¿sí? Ahí te lo vuelvo, te lo comparto. Ahí está el menú strip, ¿sí? Ahí está marcado, eso está en la diapositiva anterior. Si vos elegís ese menú, fíjate cómo está. Ahí dice sistema pastelería, dice stock y artículos, compras, productos. Vos podés poner así, tal cual como está ahí, tu gestión de usuario, gestión de, bueno, todo lo que te piden en el práctico uno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O bien podés ponerlo con botones, como vos quieras, digamos. Algunos lo ponen con botones. Pero si querés usar el menú strip, y bueno, eso es mucho más sencillo de poder crear tu menú y más prolijo. Después adentro puede tener las subopciones, ¿sí? Pero bueno, eso ya depende de vos, las opciones que le vayas a agregar. Bien, profe. Gracias. Pero tengo otra duda. Bueno, para hacer el trabajo yo hice un solo formulario donde se muestran para cargar los datos de los tres tipos de entidades que son categoría, disciplina y bueno, yo le puse atleta. ¿Estaría bien así o habría algún problema solo para este trabajo? O sea, como un solo formulario, no lo entiendo. Una sola ventana y en esa ¿El misma menú ventana principal? puse... No, 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 aparte. Ah, en una sola ventana está todo. Claro, pero yo lo que hago es ocultar los campos que no se necesitan dependiendo de la entidad. Por ejemplo, si tengo que cargar los datos de categoría, mostraría el nombre y la...
y la descripción. Entonces vos cuando estás en tu menú, suponete que vas a seleccionar la gestión de categorías, te aparece el formulario, pero los otros campos están ocultos. Claro, sí, Y sí, mientras no se note, digamos, o sea, no aparezcan por error los otros campos que llegan a confundir al usuario, no hay problema. O puedes usar el mismo formulario. Pero ah, bueno, bien, es un poco engorroso en el sentido de que si tenés que, cada vez que tengas que agregar más campos, vas a tener que estar ahí ocultándolo siempre. claro, sí, es Pero verdad. está bien, digamos, si vos elegís trabajar de esa manera, no está mal, digamos, poder hacerlo. Claro, yo lo hice por este trabajo, no, ya para lo siguiente lo puedo cambiar. Sí, claro, sí, por ese lado se te puede amontonar todo después, es el tema. Todas las funciones, todo se te va a amontonar en un solo formulario. Claro, sí. Eh, Profe, sí, tengo otra duda. sí, Una vez decime. que se crea las clases, eh, usted ahí puso en el trabajo práctico, por ejemplo, en la clase de competencia, tiene como atributo, dice cat ID, y estaría como tipo in, y al lado puso categoría. ¿Eso sería como la clave foránea o algo así de la clase categoría? Sí, algo así, sí. Sí, lo podés usar directamente el, el- el- el identificador. Ujú. Claro, o también, o sea, puedo agregarlo como atributo. Eh, a ver, ahí me Otro fijo. atributo ¿Cuál es de la competencia, no es esa cierto? Que competencia. tiene cat ID y this ID. Sí, No, lo agregas como atributo nomás para no complicarse, porque bueno, a veces se agrega directamente a la clase de categoría, pero en este caso lo agreguemos el cat ID como entero nomás, ajá, como si fuera un atributo más, como si fuera una clave, como vos mismo decís, una clave foránea. ah, bien. Entonces así haría con todos los demás. Exactamente, sí, para no complicarse, porque si vos podés agregarle a la clase ahí, pero es un poquito más engorroso eh, se van a complicar un poquito, digamos, con eso. Se puede, si querés, hacerlo como para probar, pero si es mucho o te complicás, hacerlo mejor directamente con así nomás. O sea, las dos formas estaría bien. Ujú. Ah, bien. Y ahí en categoría cat ID dice como tipo string, ¿no sería int? Sí, eso está mal ahí. A eso habría que, a ver, ahí sí, tenés razón. En ese punto hay que unificar. No, póngale como tipo int directamente. Así de paso lo ponen la identidad, ¿sí? La propiedad de identidad, le ponen int. Debe ser que el profe se confundió cuando puso, pero directamente pongamos todos los ID. A ver si hay otro más, porque acá veo otro this ID, dice. Le puso string también. Pongámosle a todos los ID como int, no lo pongamos string. En categoría de disciplina también pongamos int, ¿sí? En caso que alguien quiere ponerle string, bueno, va a tener que poner string en competencia, ¿sí? Eso hay que respetar el mismo tipo de dato, ahí está mal, digamos, porque bueno, ahí dice cat ID y this ID int, pero en las tablas dice tipo string, eso hay que unificar, ¿sí? Hay que poner o es string o es int. Yo les recomendaría que pongan de tipo int para que utilicen
la identidad y que sea automático, digamos, el tema de la numeración de la clave principal, ¿sí? Profe, y en el tema de competencia, por ejemplo, ahí dice categoría ID, int, categoría. ¿Le dejamos como tipo de dato int o tiene que ser tipo de dato la clase categoría o No, disciplina lo lo, mismo? lo ponemos el tipo de dato int nada más. Sí, Ah, se bien. puede hacer con categoría, pero también es opcional si ustedes quieren ponerlo directamente a la clase, pero es como que en el momento que vayan a hacer referencia van a tener que tener cuidado ahí cómo hacen la referencia, ¿sí? A veces es más fácil utilizar directamente así como el atributo directamente que la clase. En este práctico no nos hace falta utilizar la clase entera porque nosotros vamos a necesitar lo sumo el ID, sí, pero bueno, si ustedes quieren poner la clase lo pueden hacer también. Ah, bien, bien, profe. Sí, sí, eso era porque yo puse int y no puse el otro. Por eso quería saber. Gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más otra duda, ya damos por finalizada la clase. Ya en un rato lo voy a subir todo al aula y bueno, por la duda subo al Drive también, lo que es diapositiva, práctico, y ya voy a dejar ahí creando el enlace para que ustedes puedan entregar el práctico número 2. Bueno, profe, un drive habilita entonces. Yo le había pasado la otra vez un Drive, pero no sé si lo tenés. Yo le pasé por Ah, ¿en chat el el mismo? Drive. Ah, el mismo, ¿eh? Sí, sí, el mismo. Bueno, Por eso le voy a poner ahí los archivos por en caso que algunos no tengan inconveniente para entrar al aula. Pero si no, está todo en el aula también. ah, bien, profe, el aula está bien. Bueno, Hasta luego, profe. bueno chicos, nos estamos viendo entonces el próximo martes. Ahí le dejé un enlace a la consulta también por el viernes a las 5 de la tarde, si ustedes quieren, que el que quiera conectarse. Ya dejé el link en el aula. Es un Meet, Profe, ¿sí? mañana hay que subir el trabajo práctico número 1, ¿no? Sí. ¿No puede dar un día más, profe? Un día más. Mañana es 7. Bueno, hasta el miércoles. Gracias, profe. Muchas De gracias, nada. profe. Gracias, profe. No, de nada, nos vemos chicos entonces. Hasta luego. Bueno, profe, nos vemos el Hasta viernes. luego, Luego, profe. profe.